Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No lo cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Hay una cosa interesante. Siempre el primer domingo de Cuaresma y el segundo nunca cambian las lecturas. Recuerden que son 3 ciclos, ¿verdad? Ciclo A, ciclo B, ciclo C, y en esos ciclos van rotando las lecturas para así, a lo largo de 3 años, dar lectura a toda la Sagrada Escritura. Pero hay 2 domingos de Cuaresma que nunca cambian las lecturas, y son el domingo pasado, que se nos hablaba de las tentaciones, y este domingo que se nos habla sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ya el próximo domingo, el tercero, en los diferentes años va a ir variando los textos litúrgicos que vamos a ir tomando. Pero en el caso de hoy, de este segundo domingo, siempre es el acontecimiento de la transfiguración. Primero tenemos que decir esto: Jesús va en camino hacia Jerusalén, va en camino a Jerusalén. La transfiguración no se da en otro momento, sino cuando Jesús toma la decisión determinada de emprender camino hacia Jerusalén, y él mismo le dice a sus discípulos: voy a Jerusalén y allá me tocará entregar mi vida, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día va a resucitar. Incluso en algunos pasajes de la Sagrada Escritura vamos a escuchar que los apóstoles prefieren mejor no tocar ese tema. Prefieren no tocar ese tema porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Incluso el pasaje aquel famoso, ¿verdad? Cuando Jesús va hablando: miren que vamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, lo matarán. Mientras Jesús va hablando esto y les va enseñando, ellos van discutiendo: ¿y quién será el más importante de todos? ¿Se acuerdan? ¿Quién será el más importante? Y van discutiendo sobre eso. Entonces, ¿por qué? Porque en su mente no cabe aquella idea de que nuestro Señor Jesucristo va a ser entregado a la muerte. Y es que decía un pasaje que me llamó mucho la atención: sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Cuando se resucita es que se nace a la nueva vida. Esta vida es la vida que se ha manchado, que se ha destruido por el pecado, pero Dios nos da una nueva vida. Y para poder tener esa nueva vida tenemos que morir a ese hombre pecador, a ese yo pecador. Entonces Jesús va caminando y va hablando de eso. Hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús empieza a hablar de las exigencias del Evangelio
empieza a hablar incluso de que hay que entregar la vida, incluso que Él va a morir y todo eso. Cuando Jesús empieza a hablar de las exigencias del Evangelio, lo que implica seguir al Señor, lo que implica buscar a Dios, dice que todos empiezan a irse. Todos empiezan a irse y solamente se queda Jesús con sus discípulos. Cuando solo está con ellos, Jesús los vuelve a ver y le dice: ¿también ustedes me van a dejar? ¿También ustedes me van a dejar? Y Pedro toma la palabra y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que, hermanos, no es fácil. No es fácil. Se oye tan bonito cuando Jesús dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Se oye tan bonito, ¿verdad? Seguir al Señor con nuestra cruz, pero no es fácil. No es fácil seguir al Señor con la cruz. No es fácil. No es fácil cuando hay que soportar la vergüenza, la humillación, la persecución, el hambre, la desnudez, la enfermedad. No es fácil seguir al Señor. No es fácil. Porque es ahí, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de que el demonio se apodera de nosotros cuando nosotros estamos más débiles? ¿Se acuerdan que hablábamos eso el domingo, verdad? Que cuando nosotros estamos más débiles, más frágiles, es cuando el demonio se aprovecha más de hundirnos. Por ejemplo, le decía yo, ninguna persona el demonio le va a poner la tentación de del suicidio si se siente feliz, amado, se siente bien con las demás personas. El demonio jamás le va a meter eso en su mente. Pero cuando aquella persona ha fracasado con una persona, imagínense un muchacho, ¿verdad? Un muchacho o una muchacha que fracasó en su noviazgo y solo porque aquella muchacha o aquel muchacho no lo quiere o no la quiere, esa persona siente que toda su vida se ha terminado. Siente que ya no hay motivos para los cuales vivir. No le importa el amor de su madre, de sus hermanos, de su familia, no le importa nada. Piensa que con eso ha terminado y ahí viene y lo cega el demonio y dice: no, ya para qué vas a vivir, quítate la vida. Como el caso de un caso muy triste que nosotros conocimos, ¿verdad? De esta muchacha que se acompañó, estaba embarazada, como de 6 meses, me parece, 5 o 6 meses, tenía un hijo de 11 años, y solo porque el muchacho se sospechó o lo encontró con otras muchachas que estaba, fue, agarró un lazo y se ahorcó. ¿Y dónde está el amor de su hijo? ¿Dónde está el amor de sus padres, de sus hermanos? El hijo que venía en su vientre, no importó. Esa es la trampa del demonio. Porque cuando el demonio no nos va a atacar a nosotros cuando nosotros estamos fortalecidos en la fe, no nos va a atacar. Es cuando estamos más débiles, más frágiles, cuando estamos más indefensos, es cuando el diablo se va a lanzar sobre nosotros como león rugiente para despedazarnos porque sabe que no tenemos armas para defendernos. De ahí la importancia, hermanos, que cuando estemos siendo embestidos por los ataques de esta vida, no ataques del demonio, sino por los conflictos de esta vida, que pueden ser problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, ya sea problemas de salud míos o de alguien más, es cuando más tenemos que orar. ¿Para qué? Para que en medio de esa tiniebla, en medio de ese torbellino de problemas que no se ve nada con claridad, sea el Señor quien nos sostenga a flote. Sea el Señor. Santa Teresa de Ávila, en su libro, habla sobre las noches oscuras del alma. Y dice que las noches oscuras del alma son aquellas crisis que nosotros vivimos en nuestra vida. Son aquellas crisis que vivimos y decía ella, ninguna crisis es igual a otra. O sea, no podemos pensar, no, ya tuve este problema de salud, digamos. Este problema de salud, entonces este problema de salud no es nada, yo ya superé el otro, entonces ya, que venga otro, yo lo soporto. No, dice ella, que ningún problema, ningún ataque va a ser igual a otro. Cada vez que viene una situación así difícil en nuestra vida, es como que si de repente despertáramos en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro,
que no es el nuestro. Desconocemos, tocamos por un lado y tocamos cosas que son raras. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí ya me ha pasado que me cambio de lado de cama. Me acuesto para acá y no sé cómo, si me siento y me paso para acá. Entonces, si me acuesto para acá, sé que la salida está para acá. Entonces, pero si me paso para el otro, entonces la salida está para acá y choco con la pared. ¿Nunca les ha pasado a alguien que de repente dormidos se cambian de lugar de cama? Entonces dicen ustedes, ¿dónde estoy? ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Y empiezo a tocar cosas raras, ¿verdad? No, pero si es que esto estaba a este lado, no, si esto estaba a este otro lado. Y entonces, empiezo a decir, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Hay confusión, hay miedo, ¿y dónde estoy? ¿En qué casa estoy? ¿En qué lugar estoy? Entonces, y empiezo con miedo. Dice Santa Teresa de Ávila que esa misma situación se da cuando uno tiene un problema familiar, de salud, económico. Cuando uno tiene un problema así grande, dice ella que lo que tenemos que hacer es aprender a sentarnos. No corras, y ese no corras significa no tomes decisiones de las cuales después te vas a arrepentir. Como por ejemplo sucede cuando hay matrimonios, ¿verdad? Que un pequeño conflicto hay en aquel matrimonio y ¡pum! Cada quien agarra por su lado porque explotaron y pensaron que estaban tomando las mejores decisiones, o el hijo que estaba enojado, furioso, se va de la casa pensando que es la mejor decisión. No es la mejor decisión. Cuando uno está pasando esas crisis, esos problemas, no es momento de tomar decisiones. Y ella decía, siéntate, no corras, no empieces a buscar salida, siéntate y espera que el sol salga. Cuando el sol salga, y Santa Teresa habla de ese sol como Cristo que viene a iluminar nuestra vida, cuando ese sol salga, entonces vas a poder ver todo con claridad. Pero ese sol salga va a significar cuando yo logre tener paz en mi mente y en mi corazón, porque una persona cuando está en esa situación, por más que usted le explique, mira, pero es que es de esta manera, mira que de esto, mira, no le va a entender porque su mente está bloqueada. Siente que el mundo se le ha terminado. Como a ese muchacho que se quiere quitar la vida y usted le dice, mira, pero si ella te dejó porque no te quiere, vos estás joven, puedes conseguirte otra muchacha. No, pero es que yo a ella la quiero, pero es que mira, me quiero morir. Pero y tu mamá, tus hermanos, no, es que ya no me importa la vida. Porque aquella persona ya no piensa. Y por más que usted le dé razones, entonces ahí es donde debe prevalecer una cosita: calma, respira. Porque ahí es donde es más difícil descubrir a Dios entre nosotros. Y así le sucedió a los discípulos también. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, porque a veces podríamos pensar que cuando Jesús se entregó, lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron, alguien podría decir, todo eso los agarró de sorpresa a los discípulos. No, no los agarró de sorpresa. Miren qué cosa, Jesús se los había anunciado y muchas veces les había hablado de que iba a resucitar. Incluso hoy, el acontecimiento de la transfiguración tiene un sentido pascual, tiene un sentido, su sentido estricto, sentido profundo de la transfiguración es el sentido pascual. Jesús va de camino, pero yendo de camino, Él elige a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y sube a un monte elevado, y ahí les muestra a ellos su gloria. Su rostro resplandecía, sus vestiduras eran blancas, ¿ve? Y de repente se apareció Moisés y Elías hablando con él, y una nube los cubrió, una nube luminosa los cubrió. Y se oyó en aquella voz, una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, escuchen lo que él dice. ¿Por qué llevó a 3? ¿Por qué no se llevó a los 12? ¿Por qué no se llevó a Judas también? Tal vez así se arrepentía de venderlo. ¿Por qué se llevó a 3? Porque según la ley de Moisés, para que un testimonio fuera válido,
tenía que ser por 2 o por 3 personas. Un testimonio no era válido si solo era por una persona. Entonces tenía que ser por 3 personas. Entonces, ¿cuál es la novedad? Jesús quiere mostrarles a estos discípulos quién es Él antes de la Pascua. ¿Quién es Él antes de padecer? Para que no pensaran que el que estaba antes era uno y después de resucitar era otro. No, es el mismo. Este que está aquí, al que ustedes pueden tocar, al que pueden matar, al que pueden insultar, es el mismo Hijo de Dios. El mismo que ustedes van a ver después glorificado. Para que entendieran aquellas palabras. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Para que se entendiera que nuestro Señor Jesucristo no venía Él a hacer su voluntad o simplemente de paseo. Había un propósito, y ese propósito era la voluntad del Padre, que Él padeciera, que se entregara, y que en Él se descargara todo el peso del pecado. Alguien dice: Padre, no me gusta el rostro de la Virgen. ¿Cómo se mira? Me han dicho algunas personas. Y yo les he dicho: ¿y cuándo han visto un rostro bonito de una madre que va a recoger a su hijo despedazado? ¿Nunca han visto el rostro de una madre? En las noticias, cuando grita de dolor, ¿verdad? Cuando grita de dolor porque a su hijo se lo han despedazado, se lo han desfigurado. Y ese rostro desencajado, esa boca abierta y dando un grito al cielo, es un grito de dolor. Porque a su hijo, al que ella, más que nadie, sabe que es el Hijo de Dios, es la inocencia misma, la pureza misma, la ternura misma, se lo han despedazado. Y como dice la palabra de Dios, que no había una sola parte buena en su cuerpo. Incluso era tan grande la tortura, el martirio que él había sufrido, que tenían miedo los soldados que muriera en el camino. Imagínense. ¿Cuál habrá sido ese tormento? ¿Cómo habrá sufrido nuestro Señor Jesucristo, que incluso en el camino iba a morir? O sea, a él no le pusieron a alguien que le ayudara a llevar la cruz. Bueno, pobrecito, ¿verdad? Cómo va sufriendo, cómo lo hemos pateado, cómo lo hemos golpeado y todo eso. Pongámosle a alguien para que le ayude. No, no era para eso. No era por compasión, era porque no querían perderse el show de crucificar a un condenado a la muerte. No querían crucificar a un cadáver. Querían crucificar a un hombre que tuviera la capacidad de sangrar todavía. A un hombre que pudiera abrir la boca de dolor cuando le estuvieran traspasando los pies y sus manos. Y ahí es cuando le bajan a nuestro Señor Jesucristo de la cruz y lo ponen en brazos de su madre. ¿Se imaginan qué dolor para esa madre? Pensemos en ese dolor. Entonces no podemos poner, yo elegí ese rostro, ¿verdad? Porque no podemos poner, por lo general se pone un rostro bonito de la Virgen, ¿verdad? Bien peinadita, bien maquilladita, sus cejitas bien hechas y todo eso. No, eso no refleja el dolor. Pensemos en cómo María iba corriendo, abriéndose paso entre la chusma, dice el texto, ¿verdad? Entre el tumulto de gente que no quería perderse el espectáculo de disfrutar viendo crucificar a un condenado. Ella no, ella iba siguiendo a su hijo, a su corazón que iba siendo azotado, torturado, hasta que se lo bajaron y se lo pusieron en sus manos. Me acuerdo una estación del Vía Crucis que Monseñor Oscar Barahona hizo, haciendo referencia a este texto, y decía: oh madre de dolor, hoy está de nuevo tu hijo en tus brazos. Viene a tu memoria aquel momento cuando aquel niño en el portal de Belén fue colocado en tus brazos, un niño tierno, un niño hermoso.
Hoy nuevamente lo colocan en tus brazos, pero descarnado, herido, muerto. Y es que pasó por nuestras manos. En tus brazos, cuando tú lo recibiste, era un niño hermoso, un niño bello. Ahora, tú nos lo entregaste a nosotros. Ahora te lo entregamos en este estado. Esa es una estación que siempre a mí se me ha erizado la piel al recordar y pensar en ese momento. Entonces, por eso, el rostro de la Virgen, ¿verdad? Un rostro lanzando un grito de dolor, de llanto, al contemplar a su hijo en sus brazos. Eso significa, ¿verdad? Eso significa. Ahora bien, y el Hijo de Dios, pues, ¿cómo mantener nuestra fe? ¿Cómo creer en Dios? En un Dios al que vemos derrotado, en un Dios al que vemos muerto. ¿Cómo? Solo hay una respuesta. Ese Dios va a morir para que ustedes y yo no muramos. La muerte que ustedes y yo nos merecemos es la muerte que Él ha asumido. Esa muerte a ustedes y yo nos destruye completamente. A Él no. Y por eso Él la asume para poder destruirla. Pero Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos. Quiere fortalecer la fe de sus discípulos en este día, mostrándoles quién es verdaderamente Él. Y es lo que Jesús nos quiere hacer hoy también. No olvidemos, cuando el Viernes Santo estemos contemplando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ese que está muriendo es el mismo Hijo de Dios, no es otro, y que simplemente está sufriendo lo que ustedes y yo podríamos sufrir si no fuera por gracia suya. Él está pagando por nuestros pecados. De ahí el beso de cruz, que muchos no lo entienden, ¿verdad? Muchos no entienden ese gesto del beso de cruz, no lo entienden. Pues hoy besar un madero, es que hermano, ese madero, en la antigüedad significaba muerte, maldición. Y es la que nos tocaba a cada uno de nosotros, la muerte. Pero ese madero ahora ya no significa muerte para nosotros, significa la vida, porque de ahí ha brotado la vida para nosotros. El beso de cruz significa abrazar ese misterio en nuestra vida y reconocer que sin cruz no hay salvación, como el apóstol San Pablo lo dice, ¿verdad? Sin cruz no hay salvación, y esa salvación es la que Cristo nos ofrece. Por eso, al caminar hacia la Pascua, debemos recordar que el camino hacia la Pascua es el camino de la cruz. Y el centro de la Pascua es la resurrección. Y si no tomamos nuestra cruz y seguimos nuestra cuaresma hacia la Pascua, entonces tampoco habrá resurrección. Y el camino de la cuaresma nos indica que la vida cristiana es lucha diaria, momento tras momento. Y esa lucha es el luchar muchas veces contra nosotros mismos, contra nuestro propio ego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.